Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Estamos estudiando el mayor acontecimiento de toda la historia humana, la resurrección de nuestro Señor y Salvador, el Mesías, llamado Yeshua o Jesús. Y la Biblia nos enseña algo. Los hechos se consideran verídicos cuando hay 2 o 3 testigos. Y sabemos, por el relato bíblico, y la Biblia no tiene errores, la Biblia es un libro de verdad. Sabemos que el Mesías se apareció a cientos de personas. ¿Qué significa eso? Significa que puedes confiar en la Biblia y creer que el Mesías no solo fue crucificado, murió y fue sepultado, sino que esto es lo más importante. También fue resucitado de entre los muertos. ¿Y quién lo resucitó? Como declara la Escritura, fue Dios el Padre. Y hemos hablado de que este hecho tiene implicaciones muy importantes. El hecho de que Dios el Padre resucitase a su Hijo de entre los muertos significa que lo que el Mesías hizo en la cruz, su muerte y el derramamiento de su sangre, Dios lo aceptó. ¿Y cómo lo aceptó? Pues sabemos bíblicamente que Él fue crucificado no en cualquier día, sino el día de la Pascua, al que los 4 evangelios llaman el día de la preparación. El día de la preparación no es más que otro nombre para la Pascua. Por eso, como nos dice Pablo en 1 Corintios 5, el Mesías es nuestro Cordero Pascual. Él fue sacrificado en nuestro favor. Por lo tanto, nada es más importante que la resurrección. Por eso el apóstol Pablo enseñó que no solo debemos creer y confesar que Él es el Señor, sino que debemos creer en el corazón y confesar con la boca, que debemos creer y confesar, que Dios lo resucitó de entre los muertos. Debemos creer en la resurrección para ser salvos. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Lucas, en el capítulo 24. Evangelio de Lucas, capítulo 24. Estamos hablando de una de las apariciones del Mesías después de haber sido resucitado. Sabemos que allí estaban 2 creyentes que habían salido de Jerusalén y se dirigían a una aldea ubicada a unos 12 kilómetros, unas 7 millas de Jerusalén, llamada Emaús. Mientras iban por aquel camino, leímos que ellos se encontraron con el Mesías resucitado. Él les habló acerca de lo que ellos venían comentando entre sí. ¿Y qué venían hablando? Hablaban de los acontecimientos que tuvieron lugar en la Pascua, que Él había sido crucificado, que fue sepultado y que habían oído que también había resucitado de entre los muertos, que la tumba estaba vacía. Mientras discutían estas cosas, la Biblia es muy específica, estaban razonando sobre ellas, o sea, estaban pensando detenidamente. Allí los detuvo el Mesías y comenzó a hablar con ellos. Veamos lo que dice la Escritura y vamos a donde quedamos la semana pasada. Estamos listos para el Evangelio de Lucas, capítulo 24, a partir del versículo 25. Dice, y Él, ese Él es Yeshua, les dijo. Y noten que, mientras hablaba con ellos, de cierto modo los reprendió, porque usa una frase. Les dice, oh, y la siguiente palabra está compuesta realmente por 2 términos griegos. Uno que significa pensar y otro que significa estar en contra.
Es decir, que no estaban pensando, que no estaban reflexionando con precisión en torno a estas cosas. ¿Y qué quiero decir con precisión? Llegaremos allí en un momento. Así que los reprendió y les dijo: «Oh, hombres que no piensan, tardos de corazón para creer. En todo», y esto es muy interesante, «en todo lo que los profetas han dicho». Quiero que noten que hay una relación directa, establecida ¿por quién? Por el propio Yeshua. Él está diciendo que tanto su identidad y lo que le tenía que acontecer se puede conocer por medio de la profecía, por medio de los profetas bíblicos, hombres como Isaías, Jeremías, Ezequiel y todos los demás que están en la Biblia. Y por supuesto también hallamos profecía en los Salmos. Todas estas cosas fueron reveladas claramente por los profetas. Él los reprende porque estaban en contra de pensar. Es decir, si hubieran leído estas profecías, y las leyeron, pero si hubieran reflexionado correctamente, habrían entendido lo que la Escritura decía acerca del Mesías. Y él se vuelve más específico. Sigamos leyendo ahora el verso 26, donde dice: «No era necesario por estas cosas que hablaron los profetas, no era necesario que el Mesías padeciera». Y esta es una enorme declaración. Lo que está diciendo es esto: si lees la profecía bíblica, estarás obligado a concluir que el Mesías tenía que sufrir. Por eso fue a la cruz. Por eso soportó todo lo que soportó aquel día de Pascua: ser golpeado, en el juicio que enfrentó ante el Sanedrín, ser burlado y golpeado en el juicio romano, y en última instancia ser azotado, un horrible castigo bárbaro y brutal, para luego finalmente morir crucificado. Todo esto lo respalda la profecía bíblica. Ella nos dice que era necesario. Y yo subrayaría esas palabras: era necesario. Porque cada vez que esa frase aparece en la Escritura, y por supuesto está en griego por ser el Nuevo Testamento, señala algo que es absolutamente imprescindible que ocurra para que la palabra de Dios se cumpla. Para que el plan de Dios se cumpliese, era absolutamente necesario que el Mesías padeciera. Y luego, habiendo padecido, sigue leyendo al final del verso 26, dice: «y entrara en su gloria». Entonces, primero sufrió, y luego de sufrir por tus pecados y los míos, en realidad por los pecados del mundo entero, dice la Biblia, Él entró finalmente en su gloria. Y sabemos lo que eso significa. Leemos, por ejemplo, en Filipenses capítulo 2, donde se habla de un Mesías sufriente que se humilló y se despojó a sí mismo. Nunca dejó de ser Dios, pero se humilló y se vació, tomando forma de hombre. Él era y seguía siendo Dios en carne humana cuando anduvo en este mundo. Ese era Él, Dios con nosotros. ¿Qué fue lo que hizo? Se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y lo hizo en la Pascua, el día de redención, para que tú y yo experimentemos lo que la carta a los Hebreos promete, y eso es redención eterna. Eso es lo que tenemos, redención eterna. Ese término, redención eterna, tiene implicaciones muy importantes. Significa que hemos sido redimidos para siempre. Por tanto, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. ¿Y qué dice la Escritura? Que Dios hace una promesa: no borraré tu nombre de ese libro. Es lo que dice. Así que nunca pienses que tu nombre será borrado. Él ha prometido que no borrará tu nombre del libro de la vida. Podemos tener seguridad y confianza. ¿Por qué?
porque mi salvación no depende de lo que yo haya hecho. Sabemos que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es salvación. Por lo tanto, tenemos un regalo. Él ha hecho la obra y nos la ha compartido. Si tenemos fe en Él, si creemos que Él murió por nuestros pecados y que Dios el Padre lo resucitó de entre los muertos, tendremos esa vida eterna que la Escritura promete. Sigamos leyendo. Mira el verso 27 que dice: y comenzando, ¿quién hace esto? El Mesías. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, ¿oíste bien? Todos los profetas. ¿Qué hizo Él? Interpretó para ellos en todas las Escrituras las cosas que hablaban de Él. El Mesías usó la palabra de Dios y les mostró a estos dos individuos quién es Él. Les reveló la verdad acerca del Mesías. Y cuando digo la verdad, hablo de la verdad bíblica. Todo lo que está en la Escritura, comenzando, como dice aquí, desde Moisés, y continuando con los profetas, Él les interpretó en todas las Escrituras todo lo que se refería a Él. Verso 28. Cuando compartían estas cosas, ellos caminaban a solas y tenían como fin llegar a esa aldea llamada Emaús. Y vemos aquí en el verso 28 que dice: y llegaron cerca de la aldea. ¿A dónde? A donde iban caminando. En griego está en tiempo imperfecto. Y les he compartido varias veces que cuando nos topamos con el tiempo imperfecto en griego, esto anticipa un cambio. Ellos tenían la intención de quedarse a pasar la noche en esa aldea, pero algo va a cambiar y veremos qué en un momento. Dice aquí que Él dio la impresión, o al menos es lo que parecía, que Él iba a seguir de largo, que Él quería continuar su camino y no deseaba quedarse en esa aldea. Pero, lee ahora el versículo 29. Pero ellos le insistieron diciendo: quédate, es decir, hospédate con nosotros, porque se hace tarde y el día, literalmente, ya ha caído. Cuando vemos esta expresión para el día, se refiere a que el sol se ha puesto, y lo que significa es que no es algo que haya sucedido en ese momento, sino que, de nuevo, y si se fijan en el tiempo verbal de este día que ha caído, eso implica algo que ya ocurrió. O sea, que ya el día se había terminado, concluyó en el pasado, se había ido en el presente y continuará finalizado a futuro. Es decir, ya está oscuro. La noche llegó por completo. Lo que vemos aquí es que a esa hora ellos le dijeron y le insistieron: no te vayas a ninguna parte, quédate con nosotros, porque la noche ha llegado por completo. El día terminó. Y Él entró con el fin de alojarse con ellos. Entonces, Él estuvo de acuerdo en quedarse con ellos. Y aquí vemos algo muy lógico. Ellos habían estado viajando y habían salido de Jerusalén. Caminaron por aproximadamente 12 kilómetros o 7 millas. Por lo tanto, quizá estuvieron caminando por esa área durante algunas horas. Eso implica que, de seguro, en la noche, habrían tenido naturalmente el deseo de comer. Leamos ahora el verso 30. Y aconteció que estando reclinado, ¿qué significa eso? En aquel entonces, estar reclinado es estar en posición para comer. Recordemos que la fiesta de los panes sin levadura todavía estaba celebrándose. Por lo tanto,
la cena mantendría un carácter de Pascua. Aquí dice que mientras él estaba reclinado con ellos, ¿qué hizo? Dice aquí, luego de tomar el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio a ellos. Algo muy significativo. Él está impartiendo una bendición especial, en hebreo, beraja, sobre el pan. Y en este caso sería pan sin levadura, lo cual lo señalaba a él, pues él es el pan sin levadura, es decir, él es sin pecado. Él hacía esto y les repartió el pan. Leamos ahora el verso 31. Pero sus ojos fueron abiertos. Fíjate, fue por medio de esta tradición de tomar el pan, dar gracias, partirlo y darlo. Y te pregunto algo, ¿a qué te suena eso? Eso suena a la Pascua. Suena muy similar a la Cena del Señor. Y quizás ellos estaban allí con los discípulos cuando Él guardó la Pascua con ellos. Bueno, la Pascua de la que estoy hablando no es esa comida especial por la noche después de que el cordero es sacrificado, sino lo que se conoce en hebreo como la Seudá Mafseket, que es una cena antes del ayuno. ¿Qué ayuno? En el día 14 del primer mes se celebra un ayuno, y por lo tanto uno tendría lo que se llama una última cena. Y este es el momento cuando el Mesías instituyó lo que nosotros llamamos comunión o la cena del Señor. Y por lo tanto, Él hizo algo muy similar. Y dice, pero sus ojos fueron abiertos. Es decir, algo hizo que fuesen abiertos si prestamos atención a la gramática. Y le reconocieron, y aconteció que Él desapareció de ellos. Así que inmediatamente después de que reconocieron quién era Él, y lo hicieron por esta tradición que Él celebró con sus discípulos, inmediatamente después de que sus ojos fueron abiertos para reconocerle, para verle, cuando finalmente pudieron identificarlo, ¿qué pasó? Milagrosamente, ¿qué hizo Él? Desapareció. Ya no estaba con ellos. Recuerden lo que les he compartido. Ellos habían llegado a su destino, pero deberíamos esperar un cambio. Y noten por qué vino ese cambio. Miren ahora el versículo 32. Dice así, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Así que mientras Él nos hablaba en el camino, nuestros corazones ardían por dentro. Ellos decían, debimos haberle reconocido, debimos haberle identificado. Pero, por la razón que fuese, Él no les fue conocido, sino hasta que celebraron esta tradición que se relaciona con la Cena del Señor. Ellos estaban diciendo estas cosas y, además, añadieron, y mientras nos abría las Escrituras. Así que Él estaba relatando estas cosas mientras caminaban. Sus corazones ardían por dentro, y también vemos que Él les enseñaba la palabra de Dios. Todas estas cosas Él hizo. Leamos ahora el verso 33. ¿Qué hicieron ellos? Y levantándose, en esa misma hora, sabemos algo, era tarde. Ya se nos ha dicho que ese día se había puesto. Literalmente dice que el día se había acostado, lo cual significa que el final del día había comenzado en el pasado, continuó por un tiempo, y la hora de la noche tenía aún más tiempo por transcurrir. Pero algo pasó después de tener esa experiencia. ¿Qué hicieron ellos? Leamos el texto, verso 33. Y levantándose, en esa misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 estando reunidos.
Es interesante, porque estos dos discípulos que estaban en ese viaje a Emaús, cuando se encontraron personalmente con el Salvador resucitado, sus planes cambiaron. Y te digo algo, este es un principio. Esto quedó registrado de esta manera para enseñarnos algo. Si conoces al Salvador resucitado, tus planes, tu vida, será transformada, será cambiada, será diferente. No te vas a comportar como un ser humano normal, porque ya no eres normal. Has sido transformado por el poder salvador de Dios, por el poder de la resurrección. Y por lo tanto, vas a pensar diferente. Y como piensas diferente, vas a comportarte diferente. Vas a hablar diferente. Todo en tu vida será cambiado y por lo tanto, sus planes también cambiaron. ¿Qué hicieron? Se levantaron en esa misma hora y volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11. Recuerda que Judas Iscariote se había suicidado, por lo tanto, hallaron a los 11 estando reunidos. Y dice, y a otros que estaban con ellos. Así que habían otras personas allí con los 11 discípulos y estaban todos juntos. Y, miren esto, verso 34. Ellos decían, el Señor ha sido resucitado. Insisto, no dice que Él resucitó, sino que Él ha sido resucitado. Si te fijas, hay una palabra muy importante al final de esa oración. Ellos decían que el Señor, y noten, lo llaman el Señor. Él había muerto, pero había sido resucitado de entre los muertos, y ahora le reconocían como Señor. No como su amigo, ni como su camarada, sino como su Señor. ¿Y qué nos dice eso? Que nosotros debemos tener el máximo respeto por nuestro Salvador resucitado. Debemos referirnos a Él como Señor. Es muy importante que entendamos que Él es el Señor de todo. Y eso también significa Señor de tu vida y de la mía. Por lo tanto, te pregunto algo. ¿Realmente tus decisiones, tus acciones, tus palabras reflejan su señorío en tu vida? Lo que hallamos es esto. Si entendemos quién es Él, que Él es el Salvador resucitado, que Dios lo levantó de entre los muertos, entonces nosotros, de la misma manera que Dios lo honró, y la Escritura dice en Filipenses 2, que el Padre le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua toda rodilla se doble y toda lengua confiese para la gloria de Dios que Él es el Señor. Así que, insisto, ¿reflejas con tu conducta que Él es el Señor de tu vida? ¿Traes cada decisión, cada acción bajo su señorío, queriendo hacer lo que Él quiere que hagas, renunciando verdaderamente a tu propia voluntad? Porque ahora tu voluntad, tus decisiones y todo lo que eras antes de venir a la fe, ¿dónde está? Ha sido clavado en la cruz. Tú has sido cancelado por tu fe. Lo que eso significa es simplemente esto. ¿Recuerdas lo que dice la Escritura? Eso que dice, vuestra vida está escondida en el Mesías. Es decir, como dice Pablo en Filipenses 1, para mí, el vivir es Cristo. Ya no se trata de mí, solo se trata de Él. Por lo tanto, ¿ha sido escondida tu vida en Él? Tenemos una promesa maravillosa y es esta. Nuestro Mesías volverá. Vaya que volverá. Hay indicadores proféticos de que esa esperanza bendita no está a cientos de años de distancia, sino que está cerca. Debemos estar listos. Debemos estar preparados
y debemos estar expectantes. Debemos estar caminando en todo aspecto de una manera fiel. Y la Escritura dice, cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿hallará fe en la tierra? Bueno, mi esperanza es que Él te halle viviendo fielmente, tomando decisiones fielmente, que tu vida refleje y la gente pueda ver por medio de tu testimonio y tu conducta que Él es el Señor de tu vida. Así que la gente estaba diciendo que el Señor había sido resucitado en verdad y se le había aparecido a Simón. Por supuesto, hablando de Simón Pedro. Verso 35. Y estos estaban relatando las cosas del camino. Estos dos discípulos estaban contando lo que les había acontecido en el camino y cómo Él les fue dado a conocer. Es una gramática muy importante, está en modo pasivo. No dice que ellos lo identificaron o le reconocieron, sino que dice, y cómo Él les fue dado a conocer al partir el pan. ¿Por qué esto es tan importante? Esto se enfatiza porque el partir del pan simboliza lo que el Mesías hizo, que Él entregó su cuerpo. Ese pan era pan sin levadura, y la ausencia de levadura se relaciona con la ausencia de pecado, la ausencia de orgullo. Ser sin levadura se relaciona también con la humildad. Y así como Moisés fue un siervo humilde de Dios, ¿qué dice la Escritura sobre el Mesías? Dice que se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Él renunció a su vida. Él entregó su cuerpo y por eso Él les fue dado a conocer por medio de esta acción, al partir el pan, porque Él lo entregó todo por nosotros. Así que te pregunto por última vez, ¿miras a Yeshua como el Señor de tu vida? ¿Has confesado tus pecados a Él? ¿Has creído que es solo por su muerte en la cruz, por el derramamiento de su sangre, que tus pecados son perdonados eternamente? ¿Son erradicados y ya no existen más? Si es así, ya no hay nada entre tú y Dios. Has sido perfecta y eternamente reconciliado con Él y tienes la esperanza garantizada de entrar al reino de Dios. No por quien tú seas ni lo que hayas hecho, sino por quien es Él, el Hijo de Dios, y lo que Él hizo al entregar su vida por ti. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.